atrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, tan solamente su manto, seré sana. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Dios nos bendiga esta tarde. Amén. Agradezco a Dios por su amor y su misericordia nuevamente, cierto, ya en este día, último día, y vamos ya luego después del culto a estar volviendo a Osorno. Así que estamos muy agradecidos, tanto de los pastores como de todos los hermanos, por el amor, cierto, el respeto, el cariño, cierto, que han demostrado también. El afecto, sin duda alguna, ha sido muy gratificante también para cada uno de nosotros, junto a nuestros hermanos que nos han acompañado, mi hermana Mayra, mi hermano Samuel. Así que ha sido gratamente cierta esta visita. Como dije desde el principio, nunca pensamos que íbamos a llegar acá a Castro. No venía yo hace años, pero doy gracias al Señor porque siempre pudimos compartir y nos hemos gozado grandemente. Vamos a meditar entonces en el capítulo 5, abierto nuestras Biblias, el Evangelio según San Marcos, en este extracto que se encuentra dentro de otro relato, ¿cierto?, acerca de las grandezas de Jesucristo y acerca de la intervención distintiva de Jesús. Y de esa manera, ¿cierto?, vamos entonces a titular esta palabra. Jesús ha intervenido en nuestra vida y no ha sido, ¿cierto?, como cualquier persona. Él ha dejado marcas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús aparece en la vida de cualquier persona, va a dejar marca. No va a ser simplemente, cierto, un paso. No va simplemente a ser cierto momento. Cuando nos damos cuenta, cierto, y percibimos la intervención del Señor en medio de nuestra vida, como decía anteriormente, vamos a darnos cuenta y vamos a percibir mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. De tal manera, cierto, en que vamos a identificar el momento bendito en que Cristo ha aparecido en nuestras vidas para cambiarlas, para mejorarlas, para acercarnos a Él, para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad, para mostrarnos qué es la vida, qué realmente es la vida, qué realmente, cierto, es vivir. Y vamos a ver, cierto, en este extracto, que Jesús, cierto, se encuentra allí y es interceptado por un hombre, cierto, que dice la Escritura en el verso 22, un principal de la sinagoga llamado Jairo, que le ve y se postra a sus pies. Él viene con un propósito. Dice, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Quizás nosotros lo leemos, cierto, así, un poco rápido, pero imagínense cómo puede haber venido un padre desesperado. Sin duda alguna, cuando nosotros se nos cae nuestro hijo o nuestra hija, ya estamos asustados para ver si es que no se pegó mal. O cuando algo le pasa, ¿cierto? Ya uno está preocupado y en ciertos aspectos asustado porque no sabemos si algo pudo haberle causado daño. Mayormente, mire lo que él expresa
él estaba viendo a su hija en un estado agónico, en un estado de salud, cierto, ya decreciente. Y ve a Jesús entonces y va y se postra a sus pies y le pide a él, le rogaba mucho, dice la Escritura, y le decía que su hija agonizaba, pero él decía delante del Señor, pero si tú pones tus manos sobre ella, si usted pone las manos en mi hija, ella va a vivir. Ella va a vivir. Probablemente había desesperación allí, pero él decía, si usted pone sus manos sobre ella, entonces yo creo que ella se va a levantar y va a vivir. Su salud será restaurada. Mientras tanto acontecía esto y Jesús se dirigía entonces a aquel lugar, la Biblia, cierto, nos habla de que había una gran multitud que le apretaba. Si hay algo que caracterizó a Jesucristo en el transcurso y la aplicación de su ministerio, fue el hecho de que todas las personas vieron algo sobrenatural en él. Vieron cómo Dios le estaba respaldando. Vieron cómo, cierto, entonces ahí la presencia del Padre estaba y el poder, cierto, de Dios respaldaba la persona de Jesucristo. Amén. Él nunca pasó inadvertido, puesto que aún alguna palabra, cierto, de sabiduría o ciencia salía de su boca e impresionaba a quienes le oían. La gente se sentaba a su alrededor para poder oír lo que Jesús decía. Más aún, cuando muchos oyeron que Él estaba haciendo milagros, muchos comenzaron a seguirle. Algunos, por supuesto, con un interés material, con el interés de que Jesús obrara milagros en su vida, en sanidad. Algunos otros, cierto, para descubrir quién era Él. Se dice que es el Mesías. Y venían a Él. Por tanto, en esta oportunidad vemos un hecho particular en Jesús. Quizás un hecho recurrente, una multitud le aprieta. Quizás, cierto, similar a como vemos aquellos famosos que muchas veces vienen y la gente se agolpa, ¿cierto? Para ver si le puede dar su autógrafo. Viene algún famoso acá, todos ahí, ¿cierto? Para poder a ver si te lo pueden tocar. Puedes sacarle un mechón para tener de recuerdo. Quizás, ¿cierto? ¿Cuántas personas fanáticas quizás de algún personaje popular, ¿cierto? Se pierde un poco el control cuando ocurren estos hechos. Pero usted no, ¿cierto? Usted solo busca a Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura entonces que esa multitud lo apretaba. Estaban allí expectantes, ¿qué hará Jesucristo? Y en ese transcurso, el verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años y que padecía flujo de sangre, una hemorragia que no se calmaba. Por tanto, ¿cierto? Nos dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. El verso 27 dice que cuando oye hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Lo primero, cierto, que ocurre es que había una mujer enferma de flujo de sangre, de hemorragia, cierto, en ella, y que padecía esta enfermedad de 12 años. Probablemente, cierto, la apariencia de esta mujer no era una apariencia muy agradable. Quizá su semblante sin color, delgada, puesto que había botado, cierto, sangre constantemente y esto no se detenía. Probablemente la condición de la hija del principal de la sinagoga, Jairo, agonizante, caminando probablemente, cierto, con dificultad, porque cuando, cierto, uno incluso va a donar sangre, ya uno está débil.
E idealmente tiene que ir con alguien, ¿cierto?, que lo acompañe. Aún cuando uno, después también en algunos casos, no come nada, ¿cierto?, también se debilita. Cuando uno pierde sangre, cuando uno se deshidrata, hay tantas cosas que ocurren. Quizás esta mujer también en debilidad se encontraba. Dice la Escritura que entonces esta mujer ya había intentado, dice, por muchas alternativas, intentado buscar solución a su problema. Había tocado muchas puertas, porque ella, como todo aquel que está enfermo, quería algo. Quería sanidad. Quería sanidad. Probablemente, cierto, había dejado su hogar. No lo sabemos si tenía familia, pero quizás había dejado todo para buscar solución a la enfermedad. Y es que lo que ocurre en una familia cuando alguien está enfermo es que el ambiente cambia. El ambiente se modifica, cambia. Hay preocupación, hay tristeza. La misma persona que padece la enfermedad cambia sus proyecciones, cambia su manera de mirar la vida. El pesimismo muchas veces viene a su vida, la desesperanza. Más aún cuando son enfermedades, ¿cierto?, las cuales se les han dado tiempos limitados de vida. Eso cambia, ¿cierto?, la forma de vivir. Eso cambia la visión, la proyección a futuro. Amén. Eso mueve el piso de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esta mujer dice que toca muchas puertas. Durante el transcurso probable, ¿cierto?, de estos 12 años, había intentado muchas cosas. Y había sufrido también, dice, de muchos médicos. Por tanto, había intentado, ¿cierto?, en diferentes partes. Quizás intentó, ¿cierto?, en partes donde se cobraba menos, pero nada pasó. O hizo la fila del hospital, por así decirlo, pero nada pasó. Quizás puso mano a lo que tenía ahorrado, pero nada pasó. Quizás se endeudó y pidió prestado, pero nada pasó. Nada encontró, porque dice que ella buscó y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Había gastado todo, probablemente, como digo, había quizás echado mano a lo que tenía. Y aún en todas estas cosas, ¿cierto? Entonces nada, dice, había aprovechado. Antes, dice la Escritura, le iba peor. Antes, en vez de que algún tratamiento médico, en vez de ir a algún lugar haya causado beneficios saludables para ella, aún le iba peor. Por tanto, vemos a esta persona, a esta mujer, en una circunstancia muy difícil, amarga, terrible. Vemos una mujer enferma, vemos una mujer sin dinero, vemos una mujer sin salud. ¿Cómo pudiera estar alguien así de pie? Vemos una mujer en una condición difícil, terrible, hermanos míos. ¿Cuántas personas hoy día están quizás afuera en una condición similar? En una condición, ¿cierto?, similar a lo que leemos en el extracto de la Escritura. ¿Cuántas personas quizás en condiciones de enfermedad y que ya han tratado por diferentes partes, hospitales, clínicas, tratamientos, pero nada hace que la situación mejore? Es más, muchas veces se vuelve peor, el problema se acrecienta y ya no parece haber ninguna luz que pueda darnos esperanza. Y ahí está, en el momento más terrible de su vida. Así como quizás también en algún transcurso de la vida de quizás también algunos cristianos que quizás, ¿cierto?, se alejaron de Dios.
Y allí, mientras se alejaban de Dios, aún creyendo en el Señor, aún sabiendo que Dios existe y es real, se encuentran en condiciones semejantes, sufriendo por alguna enfermedad, sabiendo que Dios puede otorgar sanidad a sus vidas. Quizás han gastado cuanto, cierto, en muchas otras cosas y no han encontrado para nada, cierto, un beneficio que puede restituir lo que un día han tenido con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero dice la Escritura, cierto, que cuando ella oye hablar de Jesús, cuando ella oye hablar de Jesús, ella entonces dice: voy a ir, voy a buscarle. Traje esa multitud, y porque si tan solo tocase su manto, entonces voy a ser salva. La Escritura dice que también, cierto, ella corre, lo que hace es arriesgado, puesto que ella se estaba exponiendo ante probablemente, cierto, la lapidación de la gente. En aquel entonces una persona, cierto, que estaba con flujo de sangre, una persona considerada inmunda, por ende podía haber sido lapidada en ese lugar mismo por aquella multitud de la cual ella se puso. Por tanto, ella corre un riesgo doble. Pero ya, ¿qué tenía que perder? Si ya había perdido todo, ¿qué más iba a perder? Ella había perdido todo y estaba, podríamos decir claramente, que esta mujer estaba en su peor momento. En su peor momento. En el momento más bajo. Allí, en el momento más bajo, no había nada más que hacer, porque no tenía nada de bolsillo, absolutamente nada de él. Escondida, si la pillaban, en su peor momento. Y esto parece, cierto, reflejar lo que ocurre a veces en nuestras vidas. Porque nosotros, los seres humanos, cierto, muchas veces nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de Dios. ¿Y cuándo nos acordamos de Él? ¿Usted lo sabe? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cuándo viene nuevamente Dios a la mente? ¿Cuándo nos volvemos a acordar de la iglesia? ¿Cuándo nos volvemos a acordar, cierto, de nuestros hermanos? ¿Cuándo nos volvemos a acordar de un Dios que tiene poder? ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuándo se vuelve a acordar de Dios? Cuando estamos mal. Aunque no debiera ser así. No tiene por qué ser así. Pero lamentablemente, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Pero cuando Él se ha encontrado mal, cuando se ha encontrado en crisis, cuando el hombre y la mujer se han encontrado mal, entonces se ha acordado de Dios. Se ha acordado de que hay algo quizá Dios pueda hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Parece que la esperanza en el Señor vuelve a nacer y no sabe de dónde, porque finalmente se ha encontrado en que ya no tiene nada, arrinconado al punto del precipicio. Pero de pronto un pensamiento: Dios puede hacer algo. De pronto aparece la intervención del Señor. De pronto ese pensamiento, cierto, nos hace entonces recapacitar y buscamos al Señor. Porque lamentablemente, cierto, así ha sido el ser humano muchas veces. Cuando está bien se olvida del Señor, porque lo tiene todo, porque no falta nada en casa y estamos bien y vestimos bien y comemos bien y tenemos, cierto, aún para compartir, y nos olvidamos de quién ha provisto esas cosas. Tenemos buena salud, cierto, está todo bien, y comenzamos a proyectar nuestra vida de maneras diversas, distintas, para acá, para allá, y nos olvidamos quién nos ha dado la salud. Así es el ser humano, muchas veces desagradecido, sin gratitud delante del Señor,
se olvida que Dios le ha dado la vida. Muchas personas que en su tiempo han recibido del Señor milagros benditos, se olvidaron de lo que Dios hizo en el pasado. Y ahora están afuera dándole las espaldas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos milagros, muchos hechos que Dios ha hecho particulares en la vida. Pero allí están, viviendo como si Dios no existiera. No sintiendo absolutamente nada. Ningún remordimiento en sus vidas. Ningún deseo de gratitud, de agradecer a Dios, ni de restaurar sus vidas con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Porque gracias a nuestro Dios, ¿cierto? Alabamos a un Dios de gracia. A un Dios que es benevolente. A un Dios que es misericordioso. Y sí, cuando venimos a Él y le buscamos, aún Él sabiendo que le dimos la espalda por años, que no le dimos gracias por lo que Él hizo, pero aún Él nos recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, cierto, que esta mujer con estas características había venido delante del Señor, su última esperanza, su única y su última esperanza. Ya no tenía alternativa, ya no había nada más que hacer. Era Jesús o nada. Y si no pasaba nada y le descubrían, bueno, hasta ahí llegaba. Pero entonces ella se acerca de esta manera. Y es aquí, ¿cierto?, donde se produce entonces algo que va a impactar la vida de esta mujer. Dice que entonces ella, entre la multitud, tocó su manto. Porque ella decía dentro de sí, si tan solamente tocara su manto, seré salvo. Y ya el verso 29, ¿cierto?, en una expresión ya concreta, dice, y enseguida la fuente de su sangre secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En ese momento, cuando no tenía alternativa alguna, ella siente el poder de Dios y siente que ha sido sana. Gloria a Dios. Algo ha cambiado su vida. Algo ha intervenido en medio de lo normal de la vida. Lo habitual ya no es tan habitual. Todos los días sin ánimo, enferma, sin dinero, sin nada, pero algo ocurrió en ese momento. Algo que marcó la diferencia. Algo que va a trascender en la vida de esta mujer. Gloria a Dios. La presencia poderosa, la intervención indispensable de Jesús en la vida. Algo produce en nuestras vidas. Nunca vamos a volver a ser la misma persona después que el Señor aparezca en medio de nuestras vidas. Nunca vamos a volver a pensar igual. Amén. Porque vamos a evidenciar su presencia, vamos a evidenciar su poder, vamos a evidenciar su gracia. En momentos en que nada teníamos, en momentos en que no había esperanza, pero allí estaba el Señor y Él intervino. Y Él marca una diferencia. Él marca un antes y un después en la vida de toda persona. No hay persona alguna en el mundo que se haya encontrado con el Señor Jesús y siga siendo la misma persona, por más que se haya alejado de Él. Llegará el momento en que volverá a su memoria el bendito poder, la bendita presencia del Señor Jesucristo. Porque Él no puede pasar desapercibido en la vida. Él nos deja marcas en nuestras vidas, marcas benditas que solamente el Dios Todopoderoso produce en nuestras vidas. Aquellos que no podían tener hijos, de pronto Dios hace un milagro y nacen los hijos. Gloria a Dios. Quizás cuántas personas han vivido eso.
Yo tengo una tía. Ellos pasaron 7 años sin poder tener hijos. 7 años donde no pensaban que no iban a tener hijos. Hasta que Dios da hijos para ellos. 2 hijos, hombre y mujer. Creemos que el Señor, ¿cierto?, es un Dios de todo poder. Un Dios que obró milagros. Y que está obrando milagros. Y que obrará milagros. Porque aquí esta mujer no se encontró con cualquier persona. Ella dijo: yo voy a Jesús. Voy a ir y lo voy a buscar. Y me voy a entrometer en medio de esa multitud. Porque esta es mi única esperanza y la última. Nada más queda. Y así muchas veces muchos han llegado delante del Señor, buscando al Señor en su peor momento, cuando ya no queda nada de esperanza, cuando ya todo se ha agotado, cuando ya no hay nada que hacer. Y cuánto es que a Dios le gusta que nosotros estemos así. No porque Él quiera nuestro mal, sino porque es en esos momentos cuando nuestro corazón comienza a ponerse dispuesto para el Señor. Es cuando escasea en casa, cuando su poder se hace mayor. Es cuando aparecen muchas veces enfermedades, aunque no las queramos vivir, pero muchas veces aparecen allí. Y es en ese momento cuando más buscamos al Señor, cuando más gloria queremos darle al Señor. Gloria a Dios. Porque nuestra confianza en Él comienza a crecer. De tal manera como dice también la palabra. Bendito esto. En la respuesta al apóstol Pablo, mientras él rogaba por sanidad, viene la palabra del Señor y le dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate lo que yo te estoy dando, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás débil, más fuerte es que el Señor parece ser. No que su poder nunca mengua, pero nosotros a veces no le damos el lugar al Señor. Y a veces el Señor nos va a permitir pasar momentos difíciles para respondernos eso. 3 veces decía el apóstol Pablo: he rogado al Señor. ¿Y qué te ha dicho? Él me ha respondido. Porque decíamos que Dios responde las oraciones de sus hijos. Muchas veces las responde, ¿cierto? Las responde a veces de manera como nosotros quizás esperamos, y muchas veces como no esperamos. Sí, Señor. A veces te dirá que sí, a veces que no, a veces te responderá ahora y a veces quizás un tiempo más tarde, pero Dios siempre responde. Señor, a veces de manera que entenderás y a veces de manera que no entenderás de inmediato, que tendrás que pasar un tiempo y de pronto verás las situaciones y las analizarás y comprenderás que Dios estuvo en el asunto. Bendito el nombre del Señor, trabajando en medio quizás de la prueba, de la enfermedad, cuando Él nos ha hecho pasar esas dificultades, pero de pronto reflexionamos y nos damos cuenta que la única razón por la cual pudimos salir adelante fue por la ayuda indispensable del Señor. Amén. Muchos podemos concluir que hemos pasado momentos difíciles y los hemos superado sola y exclusivamente por la ayuda de Dios. Si hubiera sido muchas veces por nosotros, hubiéramos tomado caminos alternativos, hubiéramos quizás hecho cosas por nosotros mismos, pero nos damos cuenta que Dios ha intervenido cuando estamos ahora en un lugar a salvo y nos ponemos a pensar cómo llegamos acá. Y llegamos a la conclusión de que solo ha sido por la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto debe llenar de gozo nuestras vidas. Esto debe alentar la fe de nuestro corazón. Entender, comprender, analizar, pensar y repensar que la persona de Jesucristo
es indispensable para nuestras vidas. Pensar y repensar, reflexionar y buscar de Dios, de que Él es indispensable para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. De que Él puede marcar diferencia, puede marcar un distintivo, ¿cierto?, en medio de nuestras vidas. Por tanto, inúndese esta tarde de fe y confianza en el Dios que sirve. Inúndese esta tarde de fe y confianza en el Dios que alaba. Inúndese esta tarde de fe y confianza en el Dios que usted sigue. Porque usted está sirviendo a un Dios vivo, no a alguien que está inerte, muerto, que no le ha oído. Él le ha oído, Él está oyendo esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha oído tu oración, Él está oyendo, expectante allí. No es como aquellos que, como dice siendo la Escritura, tienen oídos y no oyen, no. Él ha oído, Él está oyendo. Su oído está allí presto. Por tanto, llene su vida de fe y confianza esta tarde. De que si alguien está enfermo esta tarde puede ser sanado. El Señor, llénese de confianza esta tarde. Que si alguien está pasando por pruebas difíciles y ya no le quedan fuerzas, busca y busca y no encuentra. Pero esta tarde Dios puede impartir fuerzas nuevas. El Señor puede renovar nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él es un Dios vivo. Amén. Servimos porque Él, cierto, ha intervenido, se nos ha cruzado en un camino de tristeza. Seguíamos y caminábamos sin esperanza y sin Dios. Hasta que Él sale a nuestro encuentro, cambiando completamente nuestra vida, llenándonos de esperanza. Y quiero recalcar esto, ese es nuestro distintivo. Ese es nuestro distintivo como evangélicos, como cristianos. Somos personas con esperanza. Amén. Somos personas con esperanza. No se nos termina. No importa que las cosas se vengan mal. No importa que ya el diagnóstico esté hecho. Hay algo que caracteriza al pueblo cristiano. Sí, Señor. Que tiene esperanza. Gloria a Dios. Porque sigue creyendo que Dios puede cambiar las cosas. Aleluya. Señor. Sigue creyendo que Dios algo puede hacer. Dios algo puede hacer. Dios algo puede hacer. Bendito sea Gloria a el nombre Dios. del Señor. Él y ella cree porque tiene esperanza en un Dios vivo. Todo está dicho, pero aquel que confía en Dios, aquel que confía en el Señor, su esperanza no se termina. Sigue confiando en mi Señor. Algo hará mi Señor. 1 año de vida, 2 años de vida, pero algo hará mi Señor. Algo hará Él. Él puede cambiarlo todo. Gloria a Dios. Puede impartir vida, salud nuevamente, porque Él tiene todo el poder. Vamos a ponernos en pie esta tarde. Gracias, El Jesús. Señor tiene todo el poder. No servimos a un Dios inerte, no servimos a un Dios mudo, servimos a un Dios de poder. Llene de confianza su vida y de esperanza esta tarde. Cierre sus ojos.